debidamente, cuando digo remunerado, me estoy refiriendo a que, claro, si no, no lo harías, pero aparte de eso, formal, ¿no? O sea, de repente con una boleta por honorar, servicio, por honorar, un servicio, una prestación de servicio, ¿no? Incluso debes tener algún tipo de eh, licencias que se tienen que adquirir, entre otras, ¿no? Entonces, si se realiza bajo todos esos cánones, entonces el profesional que lo realiza, o sea, tú, José Luis, estarías pues bajo, el, bajo el manto protector de del famoso presupuesto denominado prohibición de regreso, ¿no? O sea, una conducta neutral, o sea, tú estás realizando una conducta que es de acuerdo a tu rol, a tu profesión, y no estás, pues, gestionando, ni dirigiendo, ni promoviendo algún tipo, pues, de negocio que pueda, cuanto menos, verse de manera ilícita. Distinto es, por ejemplo, el caso de los contadores, ¿no? A los cuales prácticamente, o los abogados, a los cuales se les contrata para lavar el dinero. O sea, si tú participas de la conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de capitales para lavado de activos, pues definitivamente eres parte de las personas o del círculo que realiza el lavado de activos, ¿no? O sea, entonces, hay que tener en cuenta que mientras la conducta sea de una prestación de servicios y que la prestación del servicio tenga un fin lícito, tu conducta es neutral a todas luces, por más que el que te contrate esté utilizando lo que tú estás haciendo para cometer delitos. Es lícita, tu conducta es neutral, ¿no? Por imputación objetiva no te alcanzaría a ti, no te alcanzaría. ¿Alguna otra duda? Yo sé que de repente en muchos les está generando bastante duda el tema esta de la subsunción y un término nuevo que es la imputación concreta, pero normal, pregúntenme para en todo caso yo absolver las dudas que ustedes tengan. Doctor, lo que yo he entendido por subsunción es que nosotros tenemos que ajustar al tipo penal. O sea, ver las características, todo cómo nosotros lo vamos a acoplar al tipo penal. Eso es lo que he entendido yo. No vamos a hablar de lo mismo, o sea, no, nosotros ya tenemos, por ejemplo, los datos y no vamos a hablar de lo mismo, sino ir ajustando por qué es tal cosa al tipo penal. ¿Por qué es esto Así así, es, así, así, irlo ajustando? así es, así es, así es. Claro que tal vez ahí, Kevin, va a ser necesario, y si fuera necesario no hay problema, ¿no? Repetir algunos términos, algunos hechos, de hecho, o sea, por supuesto, ¿no? Va a ser tal vez necesario, ¿no? Pero como le digo, tratando de, como dice la palabra, subsumir esa conducta en el mandato normativo que... ¿Alguien más con dudas sobre eso? Si no, para pasar a lo del examen parcial, algunas instrucciones preliminares. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Manuel. Te escuchamos. De acá en adelante, todos los trabajos que tengamos que hacer, los prácticos semanales, va a ser así con subsunción de hechos. No todos, me parece, la verdad que como te he explicado, los estoy viendo semana a semana porque ya están predeterminados como tal. De repente, si alguien me ayuda, porque si se pueden dar cuenta, no estoy ahorita en mi PC, mi esposa está en clase también paralelo conmigo. Si alguien me puede chequear en el aula virtual, no todas son así. En la semana 2 y 3 sí, pero creo que la de acá viene las 6 o las 7 también me parece que parece. Hay Y en las otras informes. tendremos que hacer lo que señala el sílabus. Doctor, y por ejemplo, los ejercicios que nos dio en la T1, ¿Ya? bueno, yo lo hice de acuerdo al tipo penal, no fui directo y no especifiqué tanto. ¿Cómo tendría que haberlo hecho?
en esos ejemplos? A ver, lo que pasa es que todo depende de acuerdo a lo que yo les pregunte, ¿no? Lo que pasa es que esto tenemos que ir introduciéndonos de a poco, pues chicos, ¿no? Porque creo que hasta hace 2, 3 semanas que no habíamos tocado, por ejemplo, la parte especial, hubiese sido pues súper inadecuado, inapropiado, de que yo les dijera a ustedes, oye, hagamos un ejercicio de imputación concreta, ¿no? Si todavía no nos estamos adecuando, ¿no? Pero ya ahorita entrado a tercera para cuarta semana, considero que hemos dado los pasos primigenios. Por eso en la T1 vino solo colocar cuál es el delito, si se da o no se da, ¿no? Prácticamente. O sea, así también pueden ser las preguntas. Así vienen preguntas también en los exámenes, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia o del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Podían venir la pregunta directa para que tú pongas cuál es el delito, o sea, también. Simplemente que yo ahorita, a través de este trabajo de campo, se me está ocurriendo que ya podemos hacer algo adicional. Por eso, Manuel, no es tanto que cómo hubiera estado bien que yo responda, ¿no? O sea, como lo han respondido ustedes y la nota que tienen es como yo se los he preguntado. En todo caso, ¿cómo correspondería responderla a partir de este examen o de este trabajo que se le está colocando en adelante? Si es que yo les digo que es su función de conducta en un tipo penal, ¿no? Ahí sí, ya podríamos saber, ¿no? Porque les estoy explicando. Y nuevamente, seguramente al inicio no será pues del todo perfecto, porque esto es práctica, 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 práctica. Entonces, poco a poco, yo entiendo justamente que estamos en un primer momento, estamos empezando. Así que tengan toda, en ese sentido, tienen toda mi atención y aparte de eso, la consideración del caso, ¿no? Entonces, Manuel, no es tanto el tema de que cómo debió haber respondido. Ustedes respondieron bien de acuerdo a lo que yo les pregunté en su momento. Es recién a partir de ese trabajo de campo en adelante que estoy adicionando y colocando ya algunos términos como subsunción del hecho en el tipo penal, incluso ya dándole algunos conceptos de lo que es la imputación concreta, ¿no? Que ustedes ya van a ir viendo más adelante. Eso es, man. Ah, ok, doctor. ¿Y doctor, tendrá algunos ejemplos así digitados que nos pueda proporcionar de repente? A ver, miren, justo yo tengo de 2 audiencias, yo tengo una página, perdón, una cuenta en YouTube con mi nombre, Maguín Arévalo. La verdad que se colgó por fines netamente académicos, chicos, porque justo llevé el curso de Derecho Procesal Penal 2, porque también estoy llevando curso de Procesal Penal, y llevé el curso de Derecho Procesal Penal 2 y ahí teníamos que hacer, pues, ahí ya se hace simulaciones de audiencia, ¿no? Porque digo, poco a poco, ¿no? Y entonces hicimos una simulación de audiencia de un control, un juicio, la primera parte de un juicio, y una prisión preventiva. Entonces colgué en ese canal que está con mi nombre una audiencia de control de acusación mía, propiamente, una simulación de audiencia que hice en un curso que tuve de ascenso para ascender en mi labor como fiscal, y una audiencia de prisión preventiva. Entonces, en las tres hay imputaciones concretas, que va a ser los alegatos que da el Ministerio Público al iniciar la audiencia. Entonces, serían tres ejemplos claros, ¿no? Porque, caramba, ustedes casi todos han visto las audiencias, pues, de estos casos de Lavajato, de casos de Keiko Fujimori, etcétera, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, esas imputaciones son concretas, pero nada cortas, ¿no? O sea, son extensas, ¿no? ¿Por qué? Porque son delitos complejos, porque son bastantes imputados, ¿no? Por las consideraciones por el tema de empresas offshore y demás, ¿no? El delito también es súper complejo como el lavado de activos. Pero en los ejemplos que les digo que están en ese canal, van a poder encontrar al menos 3 casos, porque son distintos, de cómo se realiza una imputación concreta, ya que una imputación concreta trae dentro de sí la subsunción del tipo penal en
perdón, de la conducta en el tipo penal. Por ahí les podría ayudar, como le digo, ese canal tiene Maguín Arévalos, se denomina en YouTube. Si gustan más tarde o mañana, les enviaría este link por acá por el WhatsApp para que puedan en todo caso entrar directamente, ¿no? Pero si no, lo buscan así. Y ahí va a haber algunos de imputación, ¿no? Gracias. Sí. Chicos, hasta ahí, sí, los escucho, los escucho. Ya. A ver, chicos, entonces creo que ya va quedando claro, ya entendiéndonos mejor, ¿no? Cuáles son nuestra motivación, chicos, porque hasta para evaluar uno tiene que tener un propósito. El tema es el propósito, chicos. Yo les he dicho desde el curso anterior por qué la forma es a través de casos. Y es que en derecho penal, creo que como en todo en el derecho, la aplicación se va a analizar en base a casos. ¿Qué hago yo poniéndoles en el examen? Deme la diferencia entre gran crueldad y ferocidad. Si no, vamos a entender o vamos a saber cómo aplicarlo. Entonces, mejor es preguntar mejor con un caso y que me diga cuál de los dos es, ¿no? Entonces, en el tema aplicativo, por eso es que los exámenes son netamente en base a casos. ¿Muy bien? Ahora estamos poniéndole un poquito más, estamos subiendo el listón un poquito para hacer lo que es una subsunción del tipo penal, de la conducta, perdón, en un tipo penal. En la evaluación parcial, chicos, si ustedes gustan, la verdad, no les voy a colocar como una instrucción esa, pero si ustedes gustan, hacen una subsunción del hecho en el tipo penal. Sería fenomenal. Que de los 30 hagan 2 o 3 es bastante, porque nuevamente no es el listón todavía para la evaluación parcial. Estamos haciéndolo a través de los trabajos de campo. Tal vez en el examen final ya viene esa como pregunta, ¿no? En el examen parcial todavía. En el examen parcial, chicos, les van a venir 4 casos, ¿ya? 4 casos no tan reducidos como los casos que vinieron en la T1. Tal vez parecidos a los casos que les he colocado, por ejemplo, aquí en la T3, en la trabajo de campo semana 3. ¿Ya? Un poco más extensos, que nos haga pensar un poco, que nos haga analizar, ¿no? Sobre los contenidos de las primeras 3 semanas, o sea, delitos contra el vida, cuerpo y salud, y delitos contra la libertad, cualquiera de esos términos. Vamos a tocar necesariamente, chicos, sí, de alguna manera les doy la primicia y por ahí una ayudita, ¿no? Sí o sí va a venir un caso de lesiones o agresiones contra la mujer, ¿no? Lo que establecen los artículos 101b o, dependiendo de la gravedad, el 122b. De hecho, va a venir un caso sobre eso. De hecho, viene un caso sobre eso. Y de hecho, viene un caso sobre homicidio, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. De hecho, también viene un caso. Y de hecho, que viene uno de ellos también es sobre violación contra la libertad sexual. También, de hecho, ¿no? De hecho que viene un caso sobre eso. Entonces, básicamente ahí ya más o menos les estoy dando de las 4, 3 preguntas, o al menos sobre lo que va a venir en el examen. ¿Ya, chicos? Para que ustedes se vayan dando, o para que le vayan poniendo un poco más de énfasis en la preparación de esos contenidos. Ustedes saben que los exámenes se pueden dar, no hay problema con su código. Es más, no tengo cómo controlar que no sea así. Hasta me río porque no tengo cómo controlar. En el salón sí tenía cómo controlar, de repente me hacía el tonto que no veía, pero no hay problema, siempre les he dejado dar examen con ellos. ¿No? Eso no hay ningún problema. Lo único que sí ya sería algo ya un poco
no iría ya con algo que ustedes van a aprender, es que de repente se les ocurra, en ese rato que les estoy dejando el examen, llamar de repente a un familiar o a una amistad que pues sea abogada, de repente especialista en el tema para que le resuelva el caso y ustedes lo coloquen así, ¿no? Porque no estaríamos aprendiendo, ¿no? Trato yo de que siempre aprendamos un poco más. Entonces, ya quedamos, el examen vamos a tomarlo a la primera hora, ¿no? Hacemos una breve introducción de algunos puntos, unos 20 minutos será, de los tipos penales. Sí, chiquito, corriendo, ¿no? Y empezaríamos pues más o menos 2:50 estaríamos empezando el examen, a más tardar las 3, ¿no? ¿Para qué? Como les dije, para estar terminando aproximadamente, ¿no? Aproximadamente estar terminando, ¿no? A más tardar a las 5:45, a más tardar 5:45, ¿no? O sea, casi 3 horas, ¿no? A más tardar 5:45. ¿Por qué? Porque en la semana 4 vamos a tocar robo y hurto, ¿ya? Así que de todas maneras, ya también esos contenidos han sido colgados ya, chicos, en su aula virtual. ¿Ya, chicos? La introducción, o salvo ustedes que quieran que de alguna manera ya haga un breve repaso, o esperamos al mismo sábado, porque mira cómo se nos ha pasado la hora, ya son casi las 10. Porque si no toco a grosso modo, porque claro, si ya no lo hago hoy día, ya va a ser bastante difícil que lo haga después, a grosso modo, los tipos penales de violación contra la libertad, que no son sexual ni personal, sino domicilio, reunión, trabajo, entre otros. Depende de ustedes, chicos. ¿Qué dicen? Está bien, doctor. Dele nomás, dele. ¿Sí? Voy entonces con los tipos penales. Ya. Ya, chicos, entonces, a ver, habíamos hecho un poco desordenado, ¿no? Porque tocamos del 150 al 153 y de ahí nos pasamos recién desde el 170 hasta el 178, ¿no? Hasta el 178. ¿Ya? Vamos entonces a empezar nos quedaban ahí unos 16 artículos del 154 al 160. Entonces, como les decía, Doctor, ¿sí los escucho? una consulta antes de que empiece. Sí, sí, te escucho. Vi el podcast que nos dejó. Sí. Estoy escuchando y usted nos está hablando sobre asesinato y hurto para esta nueva clase del sábado. Nos coloca el caso de un juez que cierta mujer lo había pepeado para robarle. Ajá. Y este personaje muere. Y usted, la señora la condena por robo agravado con subsecuente de muerte. Sí. Pero yo tengo ahí una duda. ¿Por qué la condenan con esa normativa y no por asesinato con circunstancia punto número 2, para facilitar u ocultar otro delito? Gracias por tu pregunta, Marbelí, aunque nos estamos adelantando un poquito ya a la clase del sábado, pero como siempre no me gusta que quede ninguna duda. ¿Qué es lo que pasa? Que en la estructura típica del delito de asesinato para facilitar o para ocultar un delito implica un dolo, o sea, un conocimiento y voluntad, tanto para robar como para matar. O sea, estamos en pleno conocimiento y con la plena voluntad de matar a la persona, de acabarla, de destruirla, porque es un obstáculo para robar.
Entonces hay un dolo tanto en el robo como en la muerte de la persona. ¿Cuál es la diferencia con el robo con muerte subsecuente que se le terminó imputando a esta señora? La diferencia es que en el robo con muerte subsecuente sí hay dolo, pero hay dolo para robar. O sea, yo para robar le coloqué una pastilla. ¿Por qué? Porque justamente con conocimiento y con voluntad de vencer el obstáculo, pero no de matarlo. De vencer el obstáculo, ¿qué implica? Dormirlo, pero nunca matarlo, ¿no? Porque si yo hubiera ido con un ánimo de matarlo, no lo mato con una pastilla, ¿no? Lo hubiera matado con una pistola, o lo hubiera matado con un cuchillo, o en todo caso lo hubiera hecho dormir primero y luego lo mataba. Pero no, ella tuvo, o la persona que lo realiza tuvo un conocimiento y una voluntad justamente de robar. Por eso su modalidad o su modus operandi es el famoso pepeo. Pero el resultado que se produjo no fue producto de un hecho premeditado o doloso por parte de la gente, sino fue un exceso que no estaba previsto, porque no estaba previsto que el señor iba a tener una enfermedad coronaria y a la vez haya estado 2 días tomando. Estos 3 factores, o sea, el dosaje etílico, o sea, la cantidad de alcohol en la sangre, adicionado a la enfermedad coronaria que tenía, y por último, el clonazepam, 2 clonazepam de 2 miligramos que se le otorgó, fue el que produjo, ¿no? U ocasionó, ¿no? El sistema nervioso central entró en depresión de tal magnitud y de tal manera, pues, que prácticamente ocasionó cerebralmente algunos daños y un infarto de miocardio. Entonces, lo que les quería decir es que la diferencia entre los dos es, digámoslo así, de que en el robo, perdón, en el asesinato hay dolo tanto para robar como para matar. En cambio, en el robo con muerte subsecuente hay dolo para robar, pero no dolo para matar. Justamente es una muerte, digámoslo así, como ya decíamos en la estructura, ¿recuerdan a qué se parece más o menos? A la estructura de un delito preterintencional. O sea, inicio con dolo un delito, pero termino ocasionando con culpa otro delito. La estructura del delito preterintencional. Entonces, robo con muerte subsecuente era la imputación que se le practicó en ese momento a la señora y fue pues la sentencia que se le imputó. Básicamente esa es la diferencia. Ahora, mayores detalles sobre esa diferencia, chicos, revisar el Acuerdo Plenario 3-2009. Acuerdo Plenario 3-2009. Doctor, entonces todo delito que se actúe con dolo y tenga en consecuencia otro delito más, se le llamaría preterintencionado. No necesariamente, porque, por ejemplo, en el asesinato para facilitar o ocultar un delito, ambos son dolosos. Y si ambos son dolosos, o sea, el hecho de robar y el hecho de matar, entonces no habría preterintencionalidad. La preterintencionalidad se da cuando haces o cometes un delito doloso, pero el resultado que se produce con ese delito, o un delito posterior que se da, es algo no querido por el autor, que no estaba contenido en su dolo, sino que es culposo. Por eso la estructura es empieza con dolo y termina en culpa. Esa es la estructura de un delito preterintencional. Entonces, es dolo y culposo, no es dolo, sino dolo y culposo. Así es. Pero son 2 delitos, ¿ah? Acuérdate, son Claro, 2 delitos. dolo y culposo. Así es. Por ejemplo, otro ejemplo, el aborto, ¿no? Yo lesiono, o sea, la lesión a la madre es doloso, netamente doloso, ahí no hay ninguna duda. Pero el efecto que se produce es que muere el feto. Ese ya no estaba dentro del dolo.
como no estaba dentro del dolo, entonces esa consecuencia es culposa. ¿Se dan cuenta? Pero hay dos delitos, ¿no? Las lesiones contra la mujer y el aborto causado culposo. ¿Se dan cuenta? Por eso se llama aborto preterintencional. Doctor, ¿y también puede ser la inversa, culposo y doloso? A ver, por ejemplo, pon el caso. Ya, imaginemos que por accidente ocasiono la muerte de una persona, ¿no? Y, Claro. y sin embargo me doy cuenta que hay un testigo, entonces ya con lo que ya ocasioné, entonces, y no quiero un testigo que me vaya a denunciar y veo que alguien está ahí al costado de la escena y asesino a la otra persona también para que no haya ningún testigo de lo que sucedió. El primero fue culposo, el otro ya fue con dolo, porque tuve la intención de desaparecer el testigo. Ah, claro. Ya no, pero es que, a ver, lo que pasa, ¿cuál es la diferencia sustancial entre uno y otro? La diferencia sustancial entre uno y otro es que es un solo acto, Manuel. O sea, en el primer caso, en el preterintencional, si ustedes se dan cuenta, es un solo acto, o sea, fue el pegarle a la madre y justamente eso causó lo otro. En el robo agravado con muerte subsecuente, por ejemplo, en el caso del pepeo, fue darle la pastilla, ¿no? Y ya se produjo un exceso, ¿no? Pero fue un solo acto, ¿no? Pero en el caso que tú estás exponiendo, habrían dos actos, ¿no? Uno primero el delito culposo y luego de eso yo observo que hay un testigo y lo mato, doloso, ahí hay un concurso de delitos, ¿no? Ahí sería diferente la resolución, ¿no? La respuesta, la solución del caso. Ahí había concurso de delitos entre un delito culposo, que serían las lesiones culposas o un homicidio culposo, y luego pues exprofesamente matar a una persona para que no sea testigo del caso, y a veces sería tal vez un asesinato, dependiendo pues con qué tipo de agravante se hace, ¿no? Pero habría un concurso real ahí, ¿no? Distinto, ¿no? Hay ahí ya dos hechos. Ya, doctor, gracias. Claro. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? A ver, ¿se podría decir entonces que se realiza en un solo sujeto en el delito preterintencional? El único ejemplo en el que se dan en dos sujetos es en el aborto. ¿Y por qué? Porque hay vida humana dependiente y vida humana independiente. Entonces, las lesiones a la vida humana independiente que terminan produciendo el deceso del feto, vida humana dependiente, culposo. En los demás casos, por ejemplo, en el robo con muerte subsecuente, se entiende, claro, que la misma persona a quien le ibas a robar es la misma que muere, ¿no? Casi siempre hay esa identidad, ¿no? De sujetos. Solo en el aborto preterintencional hay una duplicidad de sujetos. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Sí, Doctor, el sí, te último ejemplito escuchamos. que quiero decirle. ¿Y qué pasaría si yo voy manejando un automóvil y sin querer atropello a una persona gravemente? Pero me doy cuenta que no muere, que se para, pero que está muy gravemente sangrando, todo, digo, seguramente le puede dar un aneurisma, alguna cosa en el cerebro, y le paso el carro a toda velocidad, dolosamente. ¿Puede ser preterintencional? Y lo termino No, matando no, ya. no, ahí que va a haber preterintencional. Acuérdense siempre la estructura. Inicia doloso y termina culposo. Acá inició culposo, al revés, ¿no? Pero, o sea, yo ya le causé las lesiones culposas ya. Pero como se dice, como decía en el argot en algún tiempo, ¿no? Mejor es que muera porque si se queda enfermo, se queda lisiado, peor te vas a endeudar, ¿no? Entonces le doy la pasadita, como estás diciendo, disculpe que lo diga así, pero es la forma más didáctica que puedo decir para que no se olviden, en todo caso, para que se acuerden de la forma, como lo decía. Entonces, ahí, en todo caso, chicos, en la rematada, que se puede decir como está diciendo José Luis, entonces ya ahí todo sería se subsumiría todo, solo una sola conducta, sería dolosa, ¿no? Específicamente dolosa. Sí, eso, a ver, chicos, ya, a ver, me hacen tocar un tema. Esto, lo que en doctrina, de repente, como les decía ya, si ustedes pueden profundizar un poco más, lo que en doctrina el profesor Claude Roxin identifica como con el famoso dolus generalis.
o traducido al castellano, dolo general, ¿no? O sea, ¿qué dice Roxin, por ejemplo? ¿No? Roxin dice, un sujeto quería matar a otro. Entonces, le da 5 asestadas de cuchillo y creyéndolo muerto, lo tira al río para que desaparezca el cuerpo, pero no para que muera, porque él entendía que ya había muerto. Total, la persona no había muerto, sino que producto de la caída al río se ahoga. Entonces, uno diría, oiga, doctor, pero entonces lo representado en el cerebro del autor era matarlo de las cuchilladas. No lo hizo, entonces habría tentativa, alguien va a decir. Entonces, quedaría que, profe, es tentativa, y después lo que pasó después, ¿qué sería? Entonces, Roxin dice, no nos hagamos problemas. Todo ello, a efecto del derecho penal, se va a entender como una sola conducta. Y lo que interesa es identificar cuál es lo que objetivamente hizo el tipo, o sea, el agente, el sujeto activo, el imputado, el criminal, y determinar si lo que hizo fue objetivamente con conocimiento y con voluntad. Y si no fue lo primero, sino lo segundo, lo que causó de muerte, no importa, porque está dentro de su dolo, está abarcado por su dolo. Entonces eso se llama dolo general. O sea, haya sido el primero o el segundo, igual lo mataste, dolo general. Acá igual, ¿no? Acá de repente inició culposo, ¿no? Pero al rematarlo, oye, eso es doloso, netamente doloso ya, pues. O sea, me conviene más rematarlo, porque si no voy a gastar más. Definitivamente estamos hablando de conocimiento y voluntad. Se podría aplicar también la figura del dolo general en este caso. Entonces, más se acerta ahí a la ponderación, lo que pese más, no lo culposo ni lo doloso, sino doloso netamente. Y lo que pasa es que tendríamos ahí una suerte de dificultad para analizar, no sé si van dando cuenta, ¿no? Porque hay una dificultad para analizar ahí. En el caso sería algo así como unas lesiones culposas, ¿ya? Como hecho culposo, seguida de muerte, pero el seguida de muerte implica también que sea culposo. Pero no, el seguida de muerte no es seguida de muerte, sino es doloso. Tendríamos un concurso de delitos entonces. Lesiones culposas graves y un homicidio doloso. Entonces, como que decir que esto es una, o mejor dicho, para efectos más sencillos, tanto en investigación como en análisis, podríamos aplicar justamente la figura del dolus generalis o el dolo general para analizar y decir que toda la conducta es dolosa y nos quedamos con una sola conducta. Ok, doctor, gracias. Uh-huh. Gracias por la pregunta. A ver, chicos, ¿alguna inquietud adicional sobre eso o empezamos con los tipos penales para tocarlos así de manera rápida nada más? ¿Sí? Mejor vamos con los tipos penales, ¿les parece? A ver, entonces le decía que el título que estamos estudiando es el título de los delitos contra la libertad. Entonces habíamos tocado libertad personal, libertad sexual. Entonces vamos a tocar los otros tipos de libertades. El capítulo 2 señala la violación de la intimidad. El tipo penal establece el que viola la intimidad de la vida personal o familiar, ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. La pena será no menor de 1 ni mayor de 3 y de 30 a 120 días multa cuando el agente revela la intimidad conocida de la manera antes prevista. Si utiliza algún medio de comunicación social, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años y de 60 a 180 días. Este delito es el 154 es el tipo base, el tipo genérico, ¿no?
de los delitos contra la violación de la intimidad. Caso célebre de violación de la intimidad es el caso Magali Medina, ¿no? Caso Magali Medina es uno de los casos tipo específicos en violación de la intimidad, ¿no? Estos, cuando hacía sus videos de las prostivedettes, entre otras, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional logró emitir también una sentencia, me parece que fue un proceso de amparo, ¿no? En el que señalaba específicamente cuál sería el contenido esencial del derecho fundamental a la intimidad. Bueno, eso es en esfera constitucional. En esfera penal, pues, se pueden dar cuenta acá, existen, se puede decir así, este tipo penal está dividido en tres. El primero es el que puede observar o escuchar, o sea, algo bastante improbable de acreditar, ¿no? O sea, solamente imputarle a alguien por el hecho de haber observado o escuchado. El segundo es si es que ya lo revela, y el tercero es si lo revela, pero a través de un medio de comunicación social. Eso es. El 154A es tráfico ilegal de datos personales. El que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Aquí, de repente, José Luis, que maneja un poco más el tema de redes, tema informático, nos podría de repente dar algún tipo de dato, ¿no? Sobre que existen algunas personas, pues, que se dedican justamente a traficar ilegalmente datos. No solo personas naturales, sino organizaciones determinadas, pues, a fin de facilitar algunos delitos conexos, ¿no? Como sería, por ejemplo, la clonación de tarjetas, el hurtos electrónicos, entre otras cosas. Entonces, este tipo penal, a pesar de que después puede traer otro tipo como hurto electrónico, ya de por sí mismo, es un delito, el traficar ilegalmente los datos personales, ¿no? Luego viene el 154B, la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. El que sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa imágenes, materiales audiovisuales o audio con contenido sexual de cualquier persona que obtuvo con su anuencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. La pena será no menor de 3 ni mayor de 6 años y de 180 a 365 días de multa cuando cualquiera de las siguientes circunstancias. La víctima mantenga o haya mantenido una relación de pareja con el agente, son o han sido convivientes o cónyuges, cuando para materializar el hecho utilice redes sociales o cualquier otro medio que genere una difusión masiva, ¿no? Básicamente, chicos, esta es el delito, pues, que cometen aquellos que empiezan de alguna u otra manera también